Muy buenas tardes para todo el público que nos está viendo hoy día, como siempre, como todas nuestras tardes. Es una tarde muy especial. Pues tal como lo hemos anunciado el día de ayer, tenemos un invitado de lujo, a uno de mis grandes maestros. Y sin antes recordarles a nuestro público que nos está viendo que este programa se ve por BHTV, que es el canal 03 de Cable Más, por el sitio web de Noticias La Abeja y por las redes sociales de la Coordinadora no republicana, y por mis redes sociales. Bueno, ingeniero Juan Cheput, para mí es un placer, un honor. ¿Cómo estás, estimado Cristian? Yo creo que al mencionar tú la palabra maestro, yo creo que no existe maestro sin alumno. Yo tengo que felicitarte públicamente por la calidad de tus entrevistas, por tu crecimiento personal y porque eres lo que un joven debe hacer. Una persona dedicada al estudio del país, a su crecimiento individual, tanto intelectual como persona, y con ello brindar lo mejor para un Perú que necesita de la participación activa de la juventud. Encantado de estar nuevamente en tu programa. No, yo eso feliz, ya son como 5 meses que no lo tengo y para mí es un honor. Y yo le agradezco mucho por sus palabras. Bueno, a ver, ingeniero, si bien es cierto, es un tema que muchos medios lo están viendo, este, tocando, pero lo que no todo el mundo está hablando es cuál es el comportamiento de la Junta Nacional de Justicia, por la cual el Congreso ha decidido investigar a los miembros. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, yo lo que creo es de que, en principio, todas aquellas personas que están viendo el programa tienen que entender que el Congreso puede investigar cualquier asunto de interés público, sea cual sea. Es decir, es una investigación constitucional y más bien anticipar de que van a ser defenestrados, sacados, expulsados, cesados en sus cargos, es simplemente una demostración de preocupación de parte de los miembros de la Junta Nacional de Justicia, pues nadie ha hablado de eso. Hay elementos de sobra para justificar esta investigación. En primer lugar, no es labor de la Junta Nacional de Justicia sacar comunicados para defender a la señora Zoraida Ábalos, conspicua amiga de Martín Vizcarra, más conocido como Lagarde, ¿no? Un sujeto que fue vacado por corrupto, tenía como persona que no lo quería investigar a Zoraida Ábalos. Cuando el Congreso decide sacar adelante una acusación constitucional, la Junta Nacional de Justicia sacó un comunicado como si fuera una ONG. La Junta de Justicia no es una ONG. La Junta de Justicia no tiene que sacar partido por alguno de sus jueces. La Junta de Justicia tiene que actuar de manera imparcial, objetiva, transparente, eficaz y eficiente, pero no lo ha hecho, entonces vale la pena la investigación. En segundo lugar, uno de sus miembros tiene 78 años, señalando claramente la normativa de que no debe superar los 75 años. Y en tercer lugar, hacen gala evidente de un claro sesgo ideológico. Basta con escuchar a cualquiera de sus miembros decir jueces y juezas, fiscales y las fiscales, no un poco más haciendo el ridículo, eh, salen a decir otros y otras, etcétera, etcétera, vendiendo un sesgo progresista, que si bien es cierto, está de moda en ciertos círculos, ellos no deben manifestarlo así porque simplemente están demostrando su clarísimo sesgo ideológico hacia un sector de la sociedad cuando deberían actuar de manera transparente. Y por otro lado, cuando fue la defenestración de otros jueces y fiscales, ellos no dicen absolutamente nada, pero cuando se trata de sus amigos o de algo que tenga que ver con sus propios intereses, ahí salen en defensa. Por lo tanto, creo yo que esos elementos justifican en mucho la investigación que está haciendo el Congreso. Así es, exactamente, estoy totalmente de acuerdo, estimado ingeniero. Y es cierto, yo ahora también, yo agradezco a los jóvenes que siempre me dejan sus dudas, sus preguntas, y muchos no saben cuál es la función de esta Junta Nacional de Justicia y qué es lo que en verdad tiene que hacer y para no meterse en asuntos internos, ya que todo es política. Es muy difícil que no hable sobre política porque siempre cada persona tiene para un lado, pero ¿cuál es su función como tal? Bueno, la función fundamental, según la Constitución, es nombrar, remover, ratificar jueces y fiscales. Es un órgano ad hoc del sistema de justicia encargado del nombramiento, defenestración,
o modificación de puestos en los casos de jueces y fiscales. Ese es el objetivo fundamental de la Junta Nacional de Justicia. Y por lo tanto, ellos tienen que actuar siempre con objetividad, con imparcialidad, tratar de no colocar sesgos en el debate de las ideas. Inclusive, no hacer campañas mediáticas, pues eso va en contra de la esencia de la JNJ. Qué bueno, que es importante lo que eso menciona, y sobre todo para esos jóvenes que siempre tienen todas sus dudas y siempre que nos ven. ¿Cuál es ese procedimiento que viene? Si bien es cierto, ellos están citados para el hoy día viernes, están citados, pero ¿qué es lo que, a ver, los citan para que hablen? ¿Qué es lo que tienen que hacer? ¿Es responder? ¿Se lleva a voto? ¿Cómo así ellos podrían ser removidos eso del cargo, estos miembros? Bueno, en primer lugar, en el caso específico que nos acoge, que es de la Junta Nacional de Justicia, la investigación va a estar a cargo de la Comisión de Justicia. Entonces, como cualquier comisión de investigación, tiene que respetar el debido derecho, y el debido derecho pasa por escuchar a aquellas personas que están siendo investigadas. Luego, la Comisión de Justicia tiene que recabar una serie de documentación para comprobar las acusaciones que se podrían estar haciendo o que pueden ir surgiendo como consecuencia de los interrogatorios a los cuales van a ser sometidos los miembros de la Junta Nacional de Justicia y luego emitir un dictamen. Ese dictamen pasa al Pleno y en el Pleno se puede decidir si hay o no remoción de los miembros mediante los mecanismos que estipula el Congreso. El tiempo determinado dependerá, al tratarse de una comisión de fiscalización política, no es la subcomisión de acusaciones constitucionales, que sí tiene plazos específicos, sino que se trata de una comisión de investigación, en este caso de la Comisión de Justicia. Eso dependerá de la velocidad que le impriman sus miembros. Exacto, qué bueno lo que nos comenta. En serio que yo no sabía esa eh, parte como tal, y sobre todo para el tiempo. Ahora también tengo esta duda, bueno, muchos tenemos esta duda, ¿por qué algunos medios de comunicación han salido eso diciendo de que esto es un posible golpe de Estado, que esto es inconstitucional, y también lamentar un comunicado de la Universidad Católica, un comunicado en la cual señala claramente de que están mal, de que esto es un golpe, que esto es inconstitucional? ¿Qué es lo que está pasando? Hasta incluso varios miembros, entre comillas, caviares, Martín Vizcarra, han señalado que esto es un golpe. ¿Por qué? Cuál es su comentario? ¿Por qué hay tanto eso temor? ¿Qué es lo que se teme aquí? Bueno, yo creo que existe temor fundamentalmente porque tienen miedo de que se levante la alfombra y se descubran que hay un montón de consultorías, de hechos anómalos, tal y como pasó en la SUNEDU. No es primera vez que sale el mismo grupo de personas a protestar rasgándose las vestiduras, señalando qué horror, golpe de Estado, están destruyendo la institucionalidad, que cómo van a hacer esto. No se cae el país. Bueno, no se va a caer el país ni hay golpe de Estado. Eso es ridículo. Quienes dicen eso están actuando ridículamente. Acá lo que hay es un proceso de investigación sumario, por el cual no hay que asustarse. Y el sector que lo viene defendiendo es el mismo sector que inmoralmente defendió el golpe de Estado, ese sí, golpe de Estado, contra el Congreso el 29 de septiembre del año 2019. Y es el sector que promovió la salida de este muchacho, el señor Manuel Merino, el expresidente, en el año 2020, como consecuencia de una presión terrible. O sea, son grupos que justifican el accionar en contra de algunas personas o colectivos de personas, como es el caso del Congreso, y que sin embargo, cuando se trata de defender la institucionalidad como tal, ahí sí se ponen de costado. Por lo tanto, no tienen ninguna autoridad moral, y lo subrayo. Los que están defendiendo a la Junta Nacional de Justicia no tienen ningún tipo de autoridad moral ni política, pues cuando debieron defender la institucionalidad se pusieron de costado y más bien se pusieron del lado de los que le tiraban piedras al Congreso y al gobierno de Manuel Merino. Por lo tanto, estos señores no tienen nada de autoridad política ni moral, salvo defender intereses de parte, intereses creados, intereses sesgados, y más bien que se presten y se plieguen a la investigación.
Exacto, exacto. Qué bueno lo que nos eso menciona y nos hace recordar lo que se ha eso pasado y sobre todo que no ha sabido defender es el país como tal. Es cierto. Ahora, ¿cuál es su esta impresión con respecto a que las Naciones Unidas ha salido en defensa de esto, de que aquí en nuestro país hay una posible inconstitucionalidad? Hasta incluso se sabe de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos va a intervenir para que esto no se dé. ¿Qué es lo que debemos hacer? Qué deben hacer los congresistas, ingeniero? Bueno, para que llegue al sistema de Naciones Unidas o para que llegue a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, tiene que haber alguien que hace las denuncias. Acá lo que tendría que hacer el Congreso es llamar al canciller o a la Cancillería para que determine quiénes son las personas que en nombre del Estado peruano o de un sector de la población están haciendo estos reclamos a organismos internacionales sin que haya vencido o culminado el proceso jurisdiccional interno. Si uno quiere acudir a Naciones Unidas o a la Comisión, es porque la Fiscalía ha actuado, porque el sistema de justicia, es decir, las cortes judiciales, ya actuaron y porque el Tribunal Constitucional también ya se manifestó. Y si ninguno de esos tres estamentos, es decir, hasta la última etapa, está de acuerdo o plantea una situación distinta a la que nosotros pensamos, uno puede acudir al sistema interamericano de justicia o organismos superiores como Naciones Unidas, inclusive la Corte Internacional de la Haya. Pero acá no se ha vencido, no ha culminado, no ha terminado el orden jurisdiccional interno, ni siquiera ha empezado. Y sin embargo ya se están quejando. Eso demuestra que hay temor. Y simple y llanamente, si nosotros pensamos que estos señores tienen algo de asidero, de algo de verdad en sus palabras, hay que ignorarlos. Yo creo que la soberanía en este caso pasa por ignorar a las Naciones Unidas y a la Comisión Interamericana porque no son vinculantes in extremis y más bien cuando están chocando con la jurisprudencia y con la propia legalidad del país, pues simplemente hay que ignorarlos, pues son exorbitantes. Igualmente, ¿no? A mí me da pena, porque yo soy católico, que los obispos peruanos salgan con comunicados a pedir de que no intervenga la Junta Nacional de Justicia. Eso me parece lamentable. Yo creo que la iglesia no está para esos papelones en los cuales tiene que intrometerse en asuntos que, como bien decía Cristo, a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Ellos no tienen por qué meterse en asuntos mundanos. Es cierto, es cierto. Es importante lo que nos ha comentado. No ha culminado esto y ya están con miedo. Y es cierto. Ahora también, en mis últimos invitados que tuve, no me han sabido responder como tal. Y a raíz de esto, usted considera, incluso vamos a recordarles a nuestro público que nos está viendo, ya para ir acabando que la Corte Interamericana ha ordenado proteger la vida de Jorge Salas Arenas, el presidente del Jurado Nacional Electoral, el OMPE, y que si debemos salirnos de esta corte, y si no nos salimos hay que reformarla, y si no la hacemos hay que quitarle cierto financiamiento. ¿Cómo lo ve usted, No, ingeniero? yo no estoy de acuerdo con eso. Yo soy crítico de la Comisión Interamericana y de la Corte Interamericana, pero yo creo que no es un problema de instituciones, sino de personas. En ese caso, por el momento, tanto en la Comisión Interamericana como en la Corte Interamericana hay personas que obedecen al sesgo caviar o progresista, a los cuales hay que enfrentar. Acá ellos hacen lo que se les da la gana porque nosotros lo permitimos, y no es primera vez que lo hacen. Cuando hay políticos con temple, que cuando hay políticos que tienen la personalidad suficiente, pues simplemente le dicen a la comisión, a la corte, señores, ustedes no se metan con los asuntos de mi país. Y no hay necesidad de quitarle la plata, niñerías de ese tipo, ni darle la espalda, ni gritar hay que salirnos. No. ¿Por qué? Porque nos convertimos en un paria internacional y hay que actuar responsablemente. Lo que sí podemos hacer es decirles, ¿saben una cosa, señores? En este caso, no ha culminado la parte jurisdiccional interna y por lo tanto no se metan. Acá no tienen ustedes por qué hacer exhortos para proteger la vida de José Salazar. ¿Cuáles son los fundamentos? ¿Cuáles son las pruebas? ¿Cuáles son los indicadores? Que esto que estamos investigando, entonces no se metan, porque más allá de basarse en un rumor, no tienen absolutamente nada. Y esa es parte de la bulla que están haciendo estos sectores progresistas, simplemente para evitar cualquier tipo de investigación. ¿Por qué? Porque también tienen miedo
que se investigue en el Jurado Nacional de Elecciones y se vea, por ejemplo, que hubo fraude, que es una hipótesis que yo defiendo hasta ahora y no me retracto. Para mí hubo fraude en el año 2021 y esos señores no se quieren mover de allí porque simplemente tienen miedo, simplemente tienen temor de que se levante la alfombra y se vea todos los despropósitos que han hecho. Excelente. Usted dice, el problema no es la Corte, son los miembros de la Corte que tienen No, y un... también los peruanos, ¿dónde están los congresistas que en lugar de pedir quítenle el presupuesto, por qué no salen a enfrentar a la Corte como lo hacía en su momento gente de la calidad política de Vitocho, Mauricio Müller o el que habla, o Javier Velázquez que es quien? ¿Por qué se quedan callados? ¿Por qué no salen a hablar? ¿Por qué no los enfrentan? Yo he estado presente en el hemiciclo cuando ante una comisión de Naciones Unidas y de la OEA, Víctor Andrés García Belaúnde los emplazó en su cara desde el hemiciclo, en vivo y en directo y a nivel nacional. ¿Por qué no hacen eso los actuales parlamentarios? ¿Por qué están diciendo hay que quitarle el dinero, no al presupuesto? Son tonterías. Acá el asunto es político y por lo tanto hay que enfrentarlos políticamente. Excelente. No, definitivamente es algo que yo lo señalo siempre. Yo extraño a políticos como Vitocho, usted, Mulder, Jorge de Castillo, y es cierto, es una pena. Usted mismo sabe, cuando estamos por la calle, la gente le dice, vuelva, no vuelva, hace y vuelva. Y es cierto. Ahora, ya para ir acabando, ingeniero, ¿usted ve pertinente la censura del ministro de Defensa, Jorge Chávez Cresta? ¿Y por qué considera usted que sí es bueno? Yo no creo que es bueno, ¿eh? Yo No, creo que debería irse a su casa. claro, su No, salida. aún más, a mí me da vergüenza que la presidenta Boluarte lo mantenga como ministro de Defensa, a una persona que no tiene liderazgo, una persona que no tiene ascendiente, una persona que ha demostrado que el puesto le queda grande. Él como ministro de Defensa sigue siendo un buen jefe de defensa civil, nada más, ¿no? Porque no tiene el talante ni la dimensión como para poder ejercer el mando y el comando sobre nuestras Fuerzas Armadas. Una persona que ni siquiera es capaz de ir a los velorios de los soldados que han muerto heroicamente en el Brain o a recibir sus cadáveres en el Grupo Aéreo número 8 no merece ser ministro de Defensa. Una persona que no tiene la capacidad política de generar liderazgo sobre las Fuerzas Armadas no merece ser ministro de Defensa. Una persona que permanentemente agacha la cabeza o se esconde cada vez que las papas queman no merece ser ministro de Defensa. Una persona que es incapaz de poder defender el presupuesto de las Fuerzas Armadas permitiendo que lo recorten mientras otros les aumentan, no merece ser ministro de Defensa. Y una persona de la cual se burlan sus mismos pares, que están en el retiro en algunos casos, y en lugar de llamarlo general lo llaman doctor, ¿no? No merece ser ministro de Defensa. Entonces, que de una vez por todas, pues, avance este proceso de interpelación, que ojalá que haya una censura, ya que si la presidenta no lo puede hacer, que lo haga el Congreso de la República y saquen a este personaje del ministerio. Así es, totalmente de acuerdo, ingeniero Sheput. Bueno, le damos eso, las gracias, de verdad, muchísimas gracias por su tiempo. Para mí es un honor siempre estar con un maestro y nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias, Cristian. Ha sido un placer también conversar contigo y hasta la próxima oportunidad. Muchas gracias.